Estoy grabando, qué fuerte. Bueno, estoy en una conversación de Zoom conmigo misma porque ahora entrará Marta, que es a quien voy a entrevistar. Y bueno, el vídeo de hoy entra dentro de mi pequeñito proyecto junto a Riure o Plorar y también un poco eh, nace con Dones en Acció, Dones de Chirivella en Acció, y el proyecto, como os decía, se llama Paseos Feministas por la Ciudad de Valencia, y como veis, hoy realmente no es un paseo, es una reunión de Zoom, y bueno, hoy vamos a hablar del Señal. El Señal es un libro publicado por Bromera y es de una autora maravillosa que se llama Marta Meneu. Yo tuve la oportunidad de hablar con Marta, de participar con ella en una charla de mujeres emprendedoras, que os dejaré el link abajo porque está en YouTube también, y es una charla que nos quedó bastante guay, la verdad. Y, bueno, nada, es un poco, estoy esperando a que ella entre, ahora hablaremos de su libro, tengo algunas preguntas para ella, sobre todo desde la perspectiva de una autora mujer joven, pero también, por supuesto, un poco analizando un poco su obra. Así que bienvenidos a Paseos Feministas por la Ciudad de Valencia. Bueno, primero, ¿quién eres? Vale, pues soy Marta Mene Borja, soy una chica joven, es decir, soy una persona de la generación Z, y lo digo porque yo he empezado digamos, mi trayectoria empieza justamente por ser mujer joven, que es una cosa que, no sé, a mí me ha marcado mucho, ¿no? Es decir, yo empecé escribiendo columnas, empecé siendo columnista justamente porque faltaba gente joven, chica, que escribiera y que diera su opinión, ¿no? Entonces empecé siendo columnista. Luego empecé a estudiar periodismo y mientras estudiaba periodismo publiqué una novela que empecé a escribir ya en el instituto y que, bueno, acabé publicando en 2019 con Bromera, y es una novela coral y que va sobre un poco las primeras inquietudes que empecé a tener en el instituto respecto a un poco pues el sistema, cómo funciona el sistema, cómo nos afecta a nosotras por ser mujeres, por ser jóvenes, por ser mayores, etcétera, ¿no? Y nada, eso, ahora de eso, soy periodista, me dedico también a la divulgación literaria, es decir, creo contenido en redes hablando de libros y intentando que a la gente pues le guste leer y se interese por la lectura y eso. Todo siempre en valenciano, el señal también es en valenciano porque es como una especie de decisión consciente de hacerlo en la lengua que al final es la lengua de la sociedad donde me he criado y un poco la lengua que más me necesita, ¿no? Por así decirlo, porque es como minoritaria, minorizada, etcétera. Y eso es un poco el resumen. Vale, y antes de empezar a preguntarte por el Señal, quería hacerte una pregunta un poco extraña, que, o bueno, no tanto, que es, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que quieres hacer cuando seas mayor? Vale. Pues mis sueños, a mí me encantaría, por ejemplo, dedicarme siempre al mundo de la cultura y más específicamente a la literatura. Ya sea, por ejemplo, me he dedicado tanto profesionalmente digamos, trabajando en la comunicación dentro del mundo editorial, como, digamos, en la parte que no es laboral, en el sentido de que es muy difícil que algún día vaya a vivir de lo que escribo, que también sería un sueño, pero vaya que, por ejemplo, me gustaría seguir publicando novelas, escribiendo y un poco eso en realidad. Ujú. Y hablando ahora ya del Señal, que por cierto, no lo tengo aquí porque lo tiene una amiga mía que se lo está leyendo. Ay, sí, qué guay. Pero lo primero que quiero comentar del Señal es que habla un poco del machismo en general o de la sociedad, pero sobre todo se centra en la violencia de género. Y me gustaría preguntarte por qué eliges este tema o si es una elección consciente. ¿Tú pensaste, voy a escribir un libro sobre esto y dijiste, me voy a sentar y voy a escribir sobre esto?
o de repente empezaste a escribir y fue algo que fue fluyendo? Pues la novela esa empezó, de hecho, se parece a una novela de relatos porque empezó, digamos, como un primer relato que era la historia de una de las que ahora son las protagonistas del libro, que es María, la chica que hace en el minuto de silencio porque su pareja la ha asesinado y eso. Entonces, yo escribí ese relato en el instituto, me acuerdo que es porque un profesor me dio un flyer diciéndome que pues era un concurso de relatos así un poco más nuevo porque tenías que hacer un relato como partido en tres y publicarlo como por franjas de tiempo. Entonces, por participar y eso, empecé a escribir ese relato. Era la primera muerte que escribía. En ese sentido sí que salió solo en el sentido de mientras escribía me fue saliendo una mujer que escapa de su marido, ¿no? Y entonces vas viendo toda la vida que ha tenido, ¿no? El por qué está huyendo de eso, el que va buscando. Eso me salió solo. Sí que es verdad que acabé ese relato y para mí fue como muy fuerte, ¿no? Porque eso era una muerte encima de una mujer por ser mujer, o sea, era como muy fuerte y claro, era una experiencia que yo no lo había hecho todo basándome en lo que vemos todos los días en los telediarios, en las noticias. Quiero decir, no he tenido una experiencia tan cercana. Entonces dije, ostras, este tema como que me ha tocado mucho, ¿no? Porque yo siempre he escrito relatos, pero yo qué sé, es lo típico de relatos así, que es una historieta que te montas y ya está. Y esto sí que me tocó. Entonces dije, vale, voy a ser, como me gustaría que esto, en mi cabeza yo pensé, me gustaría que esto fuera un libro que gente pudiera leer. Claro, como era muy corto, mi cabeza dijo, vale, pues vamos a ver la manera de hacer esto más largo para poder hacerlo un libro. Y entonces fui pensando más personajes. Y los personajes, cada personaje me salía como una violencia. Es decir, la estructura es bastante simple porque cada chica, cada protagonista, representa una violencia. Y eso ya sí que fue consciente de decir, vale, voy a pensar en qué más situaciones le pasan a las chicas por ser chicas, ¿no? Y al final, por eso he dicho antes que el señal, obviamente, pues ahora mismo que ha pasado el tiempo y que yo he leído más y me he formado más, eh, no sé cómo decirlo, digamos que tengo otro tipo de inquietudes o a lo mejor tengo otra idea de la lucha feminista y de las ideas sobre cómo funciona el sistema, pero lo bonito o lo tierno que me parece del señal es que es cuando yo, que tenía 17 años, empecé a preguntarme esas cosas y ese libro es un poco ese libro es como si fuera la conclusión de lo que yo empecé a ver cuando me empecé a preguntar, oye, ¿por qué me pasa a mí, ¿no? En plan, por ejemplo, ¿por qué me da miedo a mí ir sola por la calle y a mis amigos no les da miedo? O, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, digamos que el primero sí que surgió solo, pero lo demás sí que fue un poco el proceso que tuve yo de darme cuenta. Muy buena, muy buena. Em, a mí me parece que la violencia de género es un tema que, a pesar de que, por supuesto, aún necesita mucha visibilidad, cada vez lo vamos viendo más y lo vemos en la tele, como tú has dicho antes, leemos historias y además es siempre un poco el mismo hilo narrativo en la historia, ¿no? Una mujer con una pareja, la acaba asesinando, vale. Pero Sí. cuando yo leí el libro, em, de repente como que tuve una sensación de que no sé por qué estaba leyendo otra cosa, ¿sabes? De repente fue como de, buah, este tema que era horrible decir que es un tema muy manido, porque desde luego no lo es, por Ya. supuesto, queda mucho por hacer para que la violencia de género sea un tema muy manido, o sea, evidentemente no, pero sí es un tema que ya he leído narrativamente muchas veces. Y de repente fue como que esa manera de explicar la violencia, o quizás es un poco lo que estabas contando tú antes de que intentas explicar diferentes violencias, ¿no? Que son Mm. todas violencia de género, me resultó muy, muy, muy diferente. ¿Tú eres consciente de esto o soy la primera persona que te lo dice? Yo no era consciente cuando lo escribí, pero sí que me lo han dicho, a lo mejor no como me lo estás diciendo tú, pero sí que me han dicho que el señal, digamos, que destaca porque es muy cotidiano, ¿no? Y yo creo que es un poco la esencia que tiene
yo también he leído un montón de cosas sobre feminismo, tanto ensayos como novelas, como la típica novela que te ponen en clase obligatoria porque ese trimestre toca la violencia de género. Entonces, yo también he leído esas cosas y siempre me han parecido como muy lejanas. Y yo lo que quería era que sí, que está el tema del asesinato, que digamos que es como la punta del iceberg, y un poco también es lo que has dicho tú, que el relato, el primer relato yo lo escribí un poco como también un poco a crítica de decir, Jolín, es que es un poco como lo que pasa ahora con las víctimas del coronavirus, que lo ves en la tele, se repite una otra vez, te conoces la historia de memoria, entonces lo ves y no te produce nada, ¿no? Es como estamos un poco insensibilizados. Entonces, eh, salió de ahí y claro, yo luego dije, vale, pero es que yo eso no lo he vivido, yo quiero escribir sobre eso, pero yo no he vivido un asesinato machista. Entonces, en realidad me empecé a fijar en cosas de mi vida cotidiana, ¿no? El por qué me daba miedo ir caminando por la calle, en lo que veía en Instagram, en cómo actuaba con mis amigos en Instagram. Entonces, yo creo que un poco es no la diferencia, pero sí lo que destaca del señal es el aspecto cotidiano, ¿no? La visión de ese problema como una cosa que, como nos pasa a todos, está en la vida de todo el mundo. Mm. Y acabas de decir algo que te quería yo preguntar ahora, que es si de alguna manera la novela es autobiográfica. Si de alguna manera estás contando, ya has dicho que con el asesinato no estás contando nada que te haya pasado a ti o nada que hayas vivido, pero ¿tú crees que todas las mujeres nos podemos sentir identificadas en algo que hemos leído en el señal? ¿O incluso tú misma te sientes identificada y estabas un poco representando lo que tú como mujer estabas viviendo? Pues yo empecé a escribirlo un poco, al final hago la coña de que es como de formación profesional, porque como yo he estudiado periodismo, en periodismo siempre nos dicen que no nos podemos inventar las cosas, es decir, tienes que escribir sobre lo que tienes que, o sea, tienes que escribir sobre lo que conoces, sobre lo que has visto, sobre lo que te han contado. Entonces, yo eso, cuando empecé a escribir el señal no estaba aún estudiando periodismo, pero sí que es verdad que también el hecho de ser mujer y de ser joven me limitaba mucho me sentía muy insegura. Por ejemplo, cuando empecé a escribir columnas también, al principio, digamos que escribía el texto y buscaba no enseñar mucho mi opinión porque me sentía como vulnerable, insegura, ¿no? Entonces, la decisión fue, voy a escribir sobre lo que conozco y lo que veo y lo que vivo. Entonces, es autobiográfica en el sentido de que, por ejemplo, todas las violencias que he visto, o sea, que hay en el señal, son o porque las he vivido yo o porque las he visto en alguna amiga, en algún familiar, en alguien del barrio cercano de mi entorno. Eso sí que es verdad. O sea, es autobiográfica en ese sentido de no lo he vivido yo todo, pero sí que lo he tenido cerca, quitando el caso del asesinato. Ujú. Entonces, podría decirse que sí. Una cosa que has dicho, la de que todo el mundo puede sentirse identificado con algún personaje o alguna historia del señal, al final un poco porque yo el señal lo escribí, pues cuando llegaba a mi casa por las tardes del instituto me ponía a escribir. Entonces, el motor un poco, ¿no? Lo que me motivaba a hacer eso, en plan, a sentarme en mi habitación a escribir, era un poco eso de, ¿por qué estoy escribiendo yo esto? Vale, pues porque me gustaría que cuando, si alguien lo lee, que todo el mundo se sintiera identificado. De hecho, también ese es el motivo por el que las protagonistas son todas mujeres, pero son de diferentes edades, son de diferentes procedencias también. Los chicos también he intentado que sean diferentes. Hay chicos, hay personajes masculinos, digamos, más típicos, hay otros que se salen un poco de la norma. Y era un poco con ese objetivo de que todo el mundo pudiera sentirse identificado. Si mi madre lo leía, así lo leía una amiga, mi prima, quien fuera. Yo creo que sí lo consigues, yo creo, porque cuando lo leía me sentía identificada en algunas cosas y sobre todo quizás no tú personalmente, ¿no? Pero lo que tú dices, desde luego ves historias de otras mujeres. Y Claro. hablando un poco de mujer y de lo que comentabas antes de que por ser una mujer joven que escribe a veces te ha dado miedo exponerte o... Hoy justo estaba leyendo en Instagram a una
una cantante que ha salido, una chica que forma parte de un grupo que ha salido de una entrevista y ha subido una historia diciendo: estoy harta de ir a una entrevista y que se me pregunte qué puedo hacer en la música como mujer, cómo me siento como mujer. Mm. Entonces, a ti te ha llegado un momento, porque supongo que yo misma, esta entrevista está un poco enfocada a tu experiencia como mujer, ¿no? Este Sí. movimiento. Eh, ¿Tú misma te has llegado a sentir no sé, un poco condicionada, incluso por gente que quiere visibilizarlo, gente que quiere incluso denunciarlo, pero aún así te has llegado a sentir un poco condicionada por esa etiqueta de mujer joven que se dedica a la cultura? En mi caso, no, sí que es verdad que soy consciente, ¿no? De, al final, por ejemplo, o sea, para mí la etiqueta es importante porque me sirve para identificarme, para sentirme igual a otras, para también conocer los motivos por los que no estoy en igualdad de condiciones con otras personas, ¿no? Es decir, tanto por arriba como por abajo. Quiero decir, eso se ve al final en que yo soy consciente de que mi libro, por ser una mujer joven y mujer, a lo mejor no tiene tanta visibilidad como otro. Obviamente también influye la calidad del libro, quiero decir, y que es una primera novela y eso, pero el tema de la visibilidad, pues yo sé, por ejemplo, que voy a tener menos visibilidad que un hombre adulto, pero que a lo mejor voy a tener más visibilidad o incluso voy a tener o he tenido más acceso al mundo editorial que a lo mejor una chica de mi edad que, no sé, que sea inmigrante o que sea negra. Quiero decir que para mí las etiquetas me sirven para posicionarme y para saber dónde estoy dentro de la sociedad. Aún así, lo que sí que dices, o sea, lo que comentas, sí que es verdad que me pasó un poco, lo hablé con la editorial cuando ya acabé de escribir el libro, que no me condicionó para nada. O sea, yo escribí porque era lo que me preocupaba en ese momento, las violencias machistas. Sí que es verdad que luego con la editorial empiezas a trabajar el libro y, y viene como el cómo vas a vender el libro. Es decir, el libro está escrito, pero también con la editorial hablas de cómo lo vas a vender, ¿no? Es decir, qué paquete le vas a poner por fuera para que la gente lo entienda y lo quiera comprar y tal. Entonces, ahí sí que se nos planteó que yo sí que dije, no me gustaría que se vendiera como un libro sobre feminismo. O, porque sí que es verdad que yo sé que el señal muchas veces se cataloga de a lo mejor libro para chicas, adolescentes, por el hecho de que yo lo escribí siendo adolescente y soy chica. Y yo quería romper eso porque a mí sí que me gustaría que el señal lo pudiera leer un chico de mi edad o un hombre adulto también. De hecho, cuando quise hacer personajes diferentes también pensé en eso. Dije, vale, quiero que todo el mundo se siente identificado, pero también quiero que sea como un punto de encuentro, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, el hecho de las redes sociales, han venido muchas madres adultas a decirme, ay, pues he leído esto de las redes sociales y digamos que he visto mucho a mis hijos aquí, ¿no? Y también el acercar tanto por arriba de generaciones y que los padres puedan entender que las personas jóvenes también tenemos nuevas formas de violencias machistas que a lo mejor ellos no conocieron, como digamos, intergeneracionales de generación, pues entre géneros también, ¿no? Porque también en una presentación un chico de mi edad vino y me dijo, ostras, pues por ejemplo, yo con mis amigas nunca les he preguntado si querían que les acompañara a casa. Y eso son cosas que es porque al final estamos como en nuestras burbujas y no pensamos en que la otra persona tiene una situación diferente. Entonces, lo que intento es huir de eso, ¿no? De que es una novela para chicas jóvenes, porque la literatura escrita para mujeres y la literatura feminista siempre se suele presuponer eso. Entonces, eso sí que me preocupaba más. Pero la etiqueta de yo como mujer joven, no. Ujú. Y has comentado antes este proceso que tuviste con la editorial, con Bromera, y esta pregunta que te voy a hacer ahora es pura curiosidad. Eh, ¿Cómo, o sea, te pusiste en contacto tú con Bromera? ¿Bromera se puso en contacto contigo? ¿Cómo fue esa relación? Pues, a ver, yo siempre digo que, ¿conoces el síndrome este de la impostora que le pasa a gente joven y mujeres y eso? Pues yo siempre digo que tengo suerte porque, o sea, me ha pasado el síndrome de la impostora y siempre, como que siempre he tirado a decir que tengo suerte, porque yo soy consciente que, por ejemplo, a las personas jóvenes nos cuesta mucho más entrar en un mundo editorial que a las personas adultas, ¿no? O que ya han publicado antes porque ya tienes un nombre y todas estas cosas. Entonces,
yo sí que tuve suerte en el sentido de que yo ya tenía contacto con Bromera antes, porque como yo tenía el canal de YouTube que ya había empezado a funcionar y que digamos que empecé también un poco por ellos, porque hicieron una especie de iniciativa donde tenías que hacer vídeos y entonces yo participé, les envié un mensaje luego de, ay, muchas gracias porque con vuestra iniciativa ha empezado el canal de YouTube de no sé qué, de Booktubers, no sé cuántos. Entonces, digamos que yo tenía más o menos el contacto. Y un día, hablando o sea, hablando con ellos de pues, novedades que tenían, no sé qué, el director literario, que es Gonzalo López Pampló, me preguntó, oye Marta, ¿y tú escribes no sé qué? Y yo le dije, sí, tengo una novela acabada, no sé cuántos. Y entonces le envié el Word. Pero vaya que fue suerte en el sentido de que ya tenía el contacto. Yo, o sea, lo difícil es conseguir el contacto con las editoriales. Luego ya, pues si les gustó más o menos el libro, pues, sabes, al final, no sé, pero eso sí que es verdad que no es una cosa muy habitual. Ujú. Y por último, casi para terminar, ¿cómo está siendo tu camino por la cultura? ¿Está siendo una lucha constante? ¿Estás más o menos cómoda? ¿Luchas por encontrar tu hueco? ¿Cómo está siendo ese camino? Pues es un camino un poco confuso, diría, porque yo tengo muy claro que a mí, o sea, cuando empecé a estudiar periodismo no lo tenía claro. Y ahora sí que al acabar periodismo, pues me he dado cuenta que a mí la cultura es lo que me gusta, ¿no? Tanto comunicarla como periodista o trabajar dentro de la cultura como comunicadora, como community manager, como sea, me da igual. Entonces, es un poco confuso porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, siempre en otras entrevistas me han preguntado, ¿el tema del valenciano te ha supuesto como el menos público o menos acceso a X cosas? Y a mí, por ejemplo, el hecho de utilizar el valenciano me ha abierto muchas puertas laborales, porque como el canal lo hago en valenciano, el libro lo he hecho en valenciano, digamos que ya te creas una imagen y al final en el mundo cultural valenciano somos menos que, por ejemplo, en el mundo cultural en castellano, entonces es más fácil que te conozcan. Entonces, a mí por ahí sí que se me han abierto muchas puertas. También soy consciente de que es muy difícil vivir del mundo de la cultura, pues por ejemplo, tal como estamos ahora, ¿no? Quiero decir, la literatura aún sí que está funcionando, hay otros sectores, como por ejemplo el de la música, que está súper mal por no poder hacer conciertos, por no poder hacer ningún tipo de acto ni de nada. Entonces, yo de momento estoy tranquila, estoy contenta, es decir, he acabado la carrera y he encontrado trabajo bastante fácilmente en una cosa que me gusta, que va sobre libros, o sea, estoy como en contacto constante con el mundo editorial valenciano, que es un poco como mi foco, ¿no? Entonces, yo de momento estoy contenta de lo que he conseguido. Digo confuso porque también es un poco como que no sabes por dónde tirar, ¿no? Es la incertidumbre porque al final es como, pero bueno, yo por ejemplo con la pestañería voy haciendo vídeos de los libros que me gustan y, y a nivel laboral también voy buscando pues donde me sale algo, pues eso. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Marta. Gracias a vosotras.